compañeros y compañeras. En esta oportunidad de la Juventud Evarista intentamos realizar un diagnóstico de la realidad económica, social y política de las y los jóvenes, de la clase trabajadora y los sectores populares, con lineamientos de lucha para transformar esta cruel realidad. Realidad que nos muestra cambios de gobierno, pandemia, crisis y otras yerbas, que sin dudas no es ajena para las y los jóvenes de la clase trabajadora y los sectores populares. ¿Cómo puede serlo si dentro de la masa de los trabajadores precarizados en virtud de tercerizaciones, trabajo en negro, magros salarios y desocupación, las y los jóvenes de la clase trabajadora mantienen realidades de situaciones desfavorables por encima del resto de la clase en muchos casos? ¿Quiénes son los responsables de esta realidad? ¿Quiénes han privilegiado la inversión extranjera? Los neoliberales de derecha y de izquierda. ¿Quiénes han promovido las privatizaciones y tercerizaciones? Los neoliberales de derecha y de izquierda. ¿Quiénes han llevado la deuda externa a límites impagables? Los neoliberales de derecha y de izquierda. ¿Quiénes han extranjerizado las tierras, los frigoríficos, las grandes empresas de varios rubros económicos? Los neoliberales de derecha y de izquierda. ¿Quiénes mantuvieron salarios deprimidos y jubilaciones de miseria? Los neoliberales de derecha y el progresismo. La realidad es fruto de las decisiones económicas, sociales y políticas de los gobiernos blanquicolorados con la complicidad del progresismo. Esta realidad en Uruguay se conoce parcializada, ya que el Instituto Nacional de Estadística no brinda datos de desempleo por edad desde el inicio de la pandemia. Pero de todas maneras, entre 2015 y 2019, el desempleo entre personas de 14 a 24 años pasó de un 22,5% a un 27,7% promedio anual. La pandemia vino a profundizar un mal endémico para las y los jóvenes de nuestra clase. Ha aumentado el desempleo y ha aumentado en todas partes. Ha aumentado en especial con los trabajadores más jóvenes. Ha aumentado en los servicios donde hay más jóvenes empleados, por ejemplo, en restaurantes y agencias de viaje. Y también ha aumentado por cierres de comercios y ha aumentado por restricciones de movimiento por el cese de las actividades de consumidores. Los sectores afectados son generalmente muy intensivos en mano de obra. Estos agrupan 38% del total de los trabajadores del país y en muchos casos emplean a trabajadores relativamente jóvenes y con niveles de informalidad por encima del promedio. En 2019, unas 50.000 personas eran empleadas por el sector de restaurantes, bares y abastecimiento de eventos, de las cuales el 40% tenían menos de 30 años y el 41% era informal. Entre los informales, solamente 1 de cada 5 trabajadores en este sector recibía una asignación familiar. A modo de contraste, a nivel país, el 23% de los trabajadores tenían menos de 30 años y el 25% era informal. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha dado muestras que el apoyo económico iba a estar orientado a las empresas y sobre todo al sector privado, ya que al decir del propio presidente, eran estos quienes iban a sacar el país de la crisis. ¿Qué podemos esperar del empresariado tutelado por el gobierno y el progresismo cómplice que en los 15 años de gobierno de bonanza económica no brindaron seguridad social a las y los jóvenes, no brindaron fuentes de empleo, no brindaron aumentos de salarios? Eso sí, brindaron informalidad, rebaja salarial y la tasa mayor de desempleo para las y los jóvenes. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo puede ser la realidad ajena? Si son aquellos de los quintiles más bajos los que desertan de los sistemas educativos, los que la ciencia estudia
para evidenciar lo que es capaz de causar el hambre en lo cognitivo, y día a día transcurren el tiempo engordando frívolos números de pobreza e indigencia. En el año anterior, donde la modalidad de estudio profundizó las brechas de desigualdad en torno a niños y adolescentes, el gobierno optó por profundizar recortes que, por más que son elocuentes, no resultan novedosos. En lugar de asegurar una presencialidad cada vez más plena, proteger y estar alerta a las trayectorias educativas de los más vulnerables, para por lo menos suavizar las consecuencias en lo inmediato, se recortaron horas de trabajo, se evidenció la imposibilidad de asegurar una limpieza correcta frente a una realidad que siempre ha padecido el sistema educativo uruguayo, como lo es las escasas de auxiliares de limpieza y un sinfín de problemas que arrojan como resultado un nuevo pasaje a la virtualidad que, aún sin relevamientos certeros de la experiencia del 2020, por lo que ya era una realidad previo a la pandemia, los más perjudicados en todos los niveles de enseñanza a través de esta modalidad son los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de los sectores más vulnerables. Para ellos no se ha anunciado una solución real, sino que el primer grito frente al aumento de casos es la suspensión de la presencialidad. Nuevamente, ¿cómo puede ser la realidad ajena si la limitación al derecho de reunión y la disolución de aglomeraciones han recaído fuertemente en operativos orientados para jóvenes, desde donde se ha anunciado una serie de operaciones policiales con un tono sumamente elevado en lo represivo? ¿Es novedoso el autoritarismo policial para los y los jóvenes de nuestra clase y sectores populares? Habría que preguntarles a los jóvenes de los barrios más marginales, sobre todo si se considera que esta es una nueva policía o es la misma que abarrota las cárceles de jóvenes de los sectores más marginalizados de la sociedad, aquellos a los cuales se los persigue, criminaliza, encierra o se los utiliza como carne de cañón en el narcotráfico, redes de trata y situaciones delictivas en general, siendo cómplices de ellos los empresarios, policías y políticos. En esta línea no se es suficiente con el hecho de arrojar a los jóvenes al desempleo, a los magros salarios, a la precariedad del trabajo, a la pobreza, a la deserción del sistema educativo por el contexto social, a la criminalización de la juventud y su hostigamiento y muertes también, sino que cuando se los encierra en los lugares que desde las esferas de gobierno osan llamarlos de rehabilitación, ya sea la órbita del INISA o cárceles para mayores de edad, se denuncia constantemente el trato inhumano, cruel y aberrante que sufren los y las jóvenes. Lo cual da cuenta que para miles de jóvenes el eslogan "ser joven no es delito" no pasa más de allí. Al finalizar el 2019 se arrojaban los siguientes datos: 1 de cada 100 jóvenes está preso y el 80% de los presos tienen menos de 39 años. 1 de cada 3 presos sufre trato cruel, inhumano y degradante, según diversos informes locales e internacionales. Estos datos, presentados en el semanario Búsqueda, eran sintetizados con el siguiente aporte: no criminalicemos a la juventud, decía. Mientras que buena parte de la juventud se criminalizaba entre la pobreza y las drogas, al punto que una de las pocas conclusiones más o menos definitivas que se puede sacar del debate sobre este asunto es que la cárcel no es un lugar para los abuelos. Lo único aparentemente eficaz y no violento para reducir la población delincuente es que se haga vieja. Casi todos los presos tienen menos de 39 años. Y así podríamos escribir líneas y líneas de una realidad que azota a las y los jóvenes de nuestra clase y sectores populares. La coalición de gobierno administra un país productor de alimentos para 30 millones de personas, y en nuestro país poco más de 3 millones hunde el hambre.
La coalición de gobierno administra un país donde se exonera con subsidios al gran capital, mientras miles de pymes cierran o languidecen. La coalición de gobierno administra un país donde los especuladores inmobiliarios se enriquecen, mientras los jóvenes engrosan los asentamientos o se endeudan en alquileres que hipotecan sus ingresos. Para que todo siga como está, donde una minoría de oligarcas asociada al capital de las multinacionales, funcionales a los planes imperiales y dueños de las tierras, industrias, bancos y empresas de servicios, más allá de la pandemia, es preciso un guión de una película repetitiva sin ninguna posibilidad de cambio. Ahora, no se puede obviar la hegemonía de una línea conciliadora dentro de las y los jóvenes de nuestra clase y los sectores populares, con una enorme incidencia de los aparatos juveniles frente amplistas. La conciliación de clases inunda los foros del movimiento estudiantil, social y los espacios sindicales juveniles y pone a estos como furgón de cola de los intereses frente amplistas, pretendiéndose imponer en el colectivo imaginario juvenil como un antagonismo frente a la propuesta de los partidos tradicionales. Concilian entre el capital y el trabajo, entre el burgués y el obrero, maquillan un sistema putrefacto, embaucan a los miles de jóvenes de nuestra clase que padecen, sufren y mueren por este sistema, y los que no mueren están sentenciados a ser explotados y oprimidos por una minoría ante la atenta complicidad de ellos. Sin embargo, es objetivo que miles de jóvenes continúan creyendo en la herramienta Frente Amplio para transformar la realidad. Una muestra de ello puede ser, por ejemplo, más allá de lo tangible en la dinámica sindical, estudiantil y social, lo electoral. Cabe destacar las siguientes estadísticas provenientes de los datos de la Corte Electoral para la elección del 2019. Entre los más jóvenes, menores de 25 años, muchos de ellos primeros votantes, el Partido Nacional obtuvo el 24,59%. Sigue el Partido Colorado con el 13,54% y Cabildo Abierto con el 12%. El Frente Amplio encabeza la lista con ventaja, con el 45,55%. ¿Qué nos dicen estos datos? Evidentemente, gran parte de los jóvenes vuelcan en el progresismo su voto. No todos, evidentemente, pero sí muchos, entre los que podemos encontrar probablemente a esa masa que milita en espacios como el movimiento estudiantil, luchas sociales, etc. En una sociedad como la uruguaya, en la que se levanta la democracia burguesa y el periodo electoral como epítome del derecho y la participación ciudadana, es interesante analizar el porqué de esta voluntad de voto, sobre todo considerando que estas masas de jóvenes votantes del progresismo son quienes, como mencionábamos antes, cooptan espacios militantes como el movimiento estudiantil y otras luchas populares. Una de las grandes falacias del Frente Amplio, de la cual muchos jóvenes se sienten atraídos, es que se plantea como el sector que está al servicio del pueblo, supuestamente en oposición a la derecha liberal, que es la única que defiende a la burguesía y al sector privado. Como ya sabemos, hemos dicho y seguiremos diciendo, las supuestas diferencias entre el Frente Amplio y los sectores de derecha, en la esencia de sus políticas, no existen, por lo que se genera una falsa dicotomía. Pero la pregunta venía por cuestionarnos en qué se basan entonces para atraer a esta masa de jóvenes, que no solo votan, sino que militan por este sector que defiende a la burguesía como cualquier otro. Un gran atractivo detrás de que el progresismo pretende esconder su servicio a la burguesía y al gran capital son los supuestos derechos conquistados, como lo llaman en su propia página, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
el matrimonio igualitario, la ley integral para personas trans, son algunos de estos derechos conquistados que se levantan. Ahora, cabe analizar estas leyes decretadas, estos mínimos conseguidos que se levantan y ensalzan, como si con ello desapareciera la violencia de género y demás, ya que son el eje en el que se centran y tema sobre el cual incansablemente hemos denunciado que siquiera han sido capaces de otorgar un presupuesto capaz de al menos cumplir con el sueño de que este programa se puede erradicar en el marco de este sistema. Primero atender esto. Mientras se van millones a los bolsillos del gran capital, no existe presupuesto que respalde su propia legislación. Segundo, como dijimos, no son más que migajas para sectores de la población que han sido y siguen siendo vulnerados, pese a estos supuestos derechos que se les han otorgado. Mientras sigamos viviendo en una sociedad de explotadores y explotados, estas normativas y reformas solo son eso, reformas dentro del sistema que sirven, en el mejor de los casos, solo para llenar el ojo, mientras los sectores vulnerados siguen siéndolo. Sabiendo además que continuarán estando en el ojo de la tormenta, mientras todo este tipo de situaciones no pretendan plantearse a nivel de la conciencia de las masas. En una coyuntura de crisis, la realidad material de las y los jóvenes de nuestra clase dejó a las claras que el engaño a través de algunas leyes que pretendieron posicionar a los gobiernos frente amplistas como gobierno amigo de los jóvenes trabajadores no fueron más que falsas ilusiones temporales. Es que miles de jóvenes no comen en ollas populares. No hay miles y miles sin cobertura social. No hay miles y miles empujados al narcotráfico. No hay miles y miles arrojados a la delincuencia. ¿No están llenas las cárceles de jóvenes marginados? ¿No denuncian los estudios de organismos especializados el aumento del hambre y la pobreza en los jóvenes y la niñez? ¿El aparato represivo no se ensaña contra los jóvenes? ¿No es cómplice la oposición progresista, sin propuestas alternativas y clamando por un diálogo de sordos? No nos dejan otro camino que enfrentarlos y luchar. Y la lucha es ideológica contra los valores caducos de la burguesía. La lucha es económica para apropiarnos de sus privilegios que les da las riquezas. La lucha es social, donde la lucha de clases necesariamente debe eliminar la explotación y opresión de la clase burguesa. La lucha es política, pues se hace necesario la destrucción del Estado burgués y la construcción de un Estado de las y los trabajadores en un horizonte de revolución y de lucha por el socialismo. Los y las jóvenes de esta clase debemos asumir que una de las tareas que nos compete es dedicar nuestros esfuerzos a destruir el capitalismo y construir el socialismo. La historia nos señala que la destrucción de una clase que explota y oprime a la otra solo puede darse por la lucha desdeñada y con múltiples métodos que pueden impulsar en este caso la clase trabajadora y los y las jóvenes como parte de ella. Los y las jóvenes de nuestra clase históricamente han desarrollado y participado de todos los métodos de lucha que nuestra clase encuentra para enfrentar a la burguesía explotadora y opresora. Todas expresiones que hasta nuestros días deben estar orientadas a un proceso revolucionario que, lejos de promover la conciliación entre intereses de clases sociales que no pueden conciliar en nada, apunten a la práctica del enfrentamiento. Las organizaciones políticas, los movimientos sociales, las expresiones culturales, la educación, el arte, los procesos revolucionarios, son todas herramientas que las y los jóvenes de la clase trabajadora deben asumir que deben ser utilizados para denunciar este sistema y a aquellos que pretenden legitimarlo,
para generar conciencia dentro de las y los explotados y oprimidos, que nuestra clase es capaz de crear, de construir lo nuevo que nace enterrando lo viejo, que es este sistema caduco que ya nada más puede darle a millones de personas de nuestra clase, millones de jóvenes que están sentenciados a enriquecer las manos de unos pocos a costa del sacrificio de toda una vida. Contra el patriarcado y el capital, por un feminismo de la clase trabajadora, abajo las y los que transan y arriba las y los que luchan, por una juventud en pie de lucha por la revolución y el socialismo. Bueno, ahora el compañero Fernando va a intervenir acerca de la situación sindical y su aparición al respecto. Yo voy a poner la silla porque no me tengo mucha fe. Tengo fe. Mucha fe, animales. Sí, todo. Sí, un poquito. Después te comes 5 panqueques más y ya está. Sí, sí. Ahora después de esto. Bueno, buenas noches primero que nada. Nosotros en esta intervención, como bien decía Fausto, cuando pretendemos dar nuestra visión desde el punto de vista sindical, una de las consignas que hemos levantado, como ustedes pueden leer ahí, y lo que ha sido la propaganda que hemos hecho, ha sido la intención de impulsar una tendencia clasista en el seno del movimiento obrero y popular. Indudablemente cada una de las consignas que hemos venido levantando no se pueden entender por separado, ¿sí? Hay que analizarlas en su conjunto, pero consideramos que estos 60 años de la organización política, del MRO, se sintetiza mucho en lo que ustedes ven encima de las consignas de estas que se van a ir enumerando, que es una práctica constante de la coherencia ideológica y de la consecuencia política. En ese sentido, a nosotros, quizá los más jóvenes de la organización, debemos asumir la militancia sindical que han tenido cientos de compañeras y compañeros a lo largo de estos 60 años, en donde en sus espacios de inserción de base sindical, en donde en la construcción y el impulso, y ahora nos encuentra la reconstrucción nuevamente de la tendencia clasista y combativa, cada uno de esos compañeros militantes sindicales han tratado de impulsar en esos espacios una línea clasista. En ese sentido, creo que es importante rescatar esa histórica participación de cientos de compañeros y compañeras junto a la clase. Pero indudablemente, antes de, como decía la compañera, como decía Vicky, antes de transformar la realidad, todos sabemos que es necesario tratar de conocer y comprender cuáles son los fenómenos que se suceden en la realidad en la cual vivimos. Para eso, después de la intervención que va a hacer Fausto, se van a tomar una serie de indicadores económicos que dan cuenta de cuáles son las condiciones de vida y cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales se encuentra nuestra clase trabajadora y los sectores populares. Indudablemente, no es necesario tener en cuenta o estar al tanto inmediatamente de estos indicadores económicos, macroeconómicos, sino que caminando, yendo a los lugares de trabajo, caminando en la calle, asistiendo a las ollas populares, uno puede darse cuenta de cuáles son esas condiciones de trabajo y de vida a las cuales está siendo sometida nuestra clase y cómo toda esta situación de crisis económica está recayendo sobre la espalda de la clase trabajadora y de los sectores populares. Para tomar algún indicador que da cuenta de esta realidad, hace poco, como decía Vicky, el Instituto Nacional de Estadística sacó un par de cifras que dan cuenta, por ejemplo, de que a febrero de este año hay alrededor de un 11,1% de desempleados, traducido a números son alrededor de unas 200.000 personas desempleadas, que incluso cada uno sabe que cuando toma estos indicadores del propio gobierno tratan de maquillar o suavizar un poco lo que es la realidad. Es decir, este número de desempleo, por ejemplo, cuando se vierte no tiene en cuenta las personas que en las últimas semanas no hayan buscado empleo o hayan trabajado un par de horas en ese mismo lazo de tiempo. Por lo que si uno tuviese en cuenta eso, el número de 190.000, 200.000 personas desempleadas crecería en miles y miles. Hay otra realidad también, ¿no? Lo que sucede con el 25%, unos 400.000 trabajadores sin seguridad social. Otro, por ejemplo, el subempleo, la cantidad de trabajadores que quisieran trabajar más de lo que pueden hacerlo, pero no tienen la posibilidad porque no están las horas de trabajo para poder hacerlo, o también cantidad de trabajadores
que ni siquiera pueden dar con la propia formación o la capacitación que han tenido y terminan trabajando en espacios de unidades productivas debajo de lo que ha sido su formación técnica y demás. Pero como les decía, compañero, compañera, no es indudablemente todos estos indicadores ilustran la realidad, pero que nosotros cuando andamos en la calle, cuando estamos en un espacio en los sindicatos, cuando estamos en un lugar de trabajo, vemos que faltan compañeros, que están desempleados, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el papel que ha asumido el movimiento sindical frente a esta situación de crisis? ¿Y cuál es el papel que ha asumido el movimiento sindical frente a esta situación de confiscación sobre la clase trabajadora y un ajuste que cae sobre la espalda de los trabajadores? En ese sentido, la respuesta frente a esta realidad, frente a estas condiciones materiales de vida y de trabajo de nuestra clase, algunas de las medidas que se han tomado y que han contado con la complicidad de la burocracia sindical es rebaja salarial. Frente a una situación de crisis, se termina firmando un acuerdo de rebaja salarial en tiempo récord, que incluso el propio ministro de Trabajo, Mieres, saludaba la rapidez con la cual se había llegado al acuerdo. En esta situación que acabamos de describir, se terminan pateando para adelante el pago de licencias generadas. En esta situación ya es una cuestión prácticamente abusiva el hecho del envío del seguro de paro parcial y total, en donde prácticamente es una rutina diaria, en donde los burgueses, los empresarios, de esa manera tratan de seguir asegurando sus tasas de ganancia. Por ejemplo, otra cuestión talmentada para nuestra clase ha sido lo que es el teletrabajo, ¿no? Una cuestión que uno a veces quizás en los lugares donde se ha visto más es en los empleados públicos, sobre todo en lo que es, por ejemplo, la docencia, en donde ni siquiera ya se discute lo que significa el teletrabajo y la profundización y la flexibilización laboral. Y todo esto, todas estas medidas que han recaído sobre la clase trabajadora, como decíamos anteriormente, han tenido el respaldo de una burocracia sindical que no ha planteado ni siquiera un plan de lucha para enfrentar este ajuste y esta confiscación. No ha pretendido enfrentar la crisis económica a la cual se ve sometida nuestra clase y medianamente viene haciendo el papel de, bueno, tratar de que se pueda sobrellevar de la mejor manera posible y sin ninguna manifestación que se radicalice esta situación de crisis. Pero para ello también nos parece interesante un poco, para entender el papel que viene jugando la burocracia sindical, ¿sí? Y ese papel que viene jugando la dirección de la Central Sindical de los Trabajadores, el PCNT, que aglutina a gran parte del movimiento sindical, nos parece necesario hacer una breve, sin caer en un reconto histórico, una breve reseña de cómo ha sido en los últimos años de esta burocracia sindical, en donde los militantes sindicales clasistas, cuando nosotros estamos insertos en nuestros espacios sindicales, pretendemos defender e impulsar una serie de principios que se han visto totalmente vapuleados por la burocracia sindical. Cuando yo al principio decía, bueno, la militancia de cientos de compañeras y compañeros en los espacios de inserción sindical, ¿sí? Tratando de impulsar una línea clasista, hablamos de principios que no se negocian y que hacen a la columna vertebral del sindicalismo clasista. Principios tales como la democracia obrera, tratar de impulsar los espacios de participación de los trabajadores, los espacios de discusión, en donde a su vez nuestro movimiento sindical históricamente han vertido sobre él enorme variedad de corrientes ideológicas que aportan y pueden aportar a la discusión. Otro principio que como sindicalismo clasista debemos defender, la independencia de clase, tan vapuleada. Otro principio es la unificación de las luchas. Otro principio es el enfrentamiento contra el Estado de carácter burgués, contra la patronal y también, de la misma manera, contra la burocracia sindical. Y a su vez, debemos pretender también defender un principio que tiene que ser rector para lo que es el sindicalismo clasista, que es lo superador de lo programático. Indudablemente que esto no se malentienda, no es desmerecer lo reivindicativo. Es decir, tenemos que aspirar a un movimiento sindical clasista que sea, desde el punto de vista programático, superador de lo reivindicativo y que tome banderas históricas de nuestro movimiento sindical que aporten a la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. Cada uno de estos principios que acabo brevemente de enumerar, la burocracia sindical ha hecho y deshecho lo que ha querido con ellos.
Cuando nosotros hablamos de la democracia obrera, en contrapartida, tenemos una práctica sindical que se desecha la participación de los militantes sindicales. Últimamente, capaz que queda más en evidencia frente a cómo enfrentar la crisis económica, cientos de sindicatos o cientos de espacios de base que no tienen asambleas hace mucho tiempo. Cientos de espacios en donde están los burócratas, no solo burócratas porque están atornillados a los cargos, sino también burócratas en el sentido de que no permiten que se den las discusiones. Entonces, esta cuestión de la participación se ve totalmente desplazada. Cuando hablamos de la independencia de clase, uno de los principios que tiene que tener el sindicalismo clasista, indudablemente lo que ha sido la experiencia y sobre todo quizás en los últimos años, cuando ya desde la última elección electoral se veía la pérdida por parte del Frente Amplio del gobierno, cómo la burocracia sindical se ha desnudado básicamente para demostrar su defensa de lo que son los intereses del Frente Amplio, llamando incluso en esto que hablaba Vicky anteriormente del bloque de unidad, de avance y de derechos conquistados, a votar en las elecciones anteriores, homenajeando incluso al propio Tabaré Vázquez, un individuo que no le tembló el pulso en impulsar decretos de esencialidad o reprimir trabajadores. Es decir, lo que últimamente es una práctica continua, pero que se ha agudizado cuando se pierde el gobierno por parte del Frente Amplio. Cuando nosotros hablamos de un principio del clasismo sindical, del sindicalismo clasista, tiene que ser la idea de enfrentar al Estado de carácter burgués y los diferentes gobiernos que lo único que hacen es administrar los intereses de esta clase burguesa, ¿sí? Nosotros vemos como la burocracia sindical se alinea detrás del mismo discurso que plantea el Frente Amplio de que de esta crisis económica salimos con la unidad nacional. Digo, basta mirar algunos discursos, como por ejemplo el que dio Abdala en uno de los paros generales parciales que hubo, que acá en el Palacio Legislativo llamaba a un gran acuerdo nacional y que la crisis se sale con los empresarios, dialogando con los empresarios, dialogando con el gobierno, ¿sí? En donde básicamente legitima el discurso del propio gobierno y la propia persona de la calle Pou cuando dice que de la crisis vamos a salir en función de lo que puedan dar los empresarios. Pero, por ejemplo, otro de los principios que manejamos, la idea de unificar las luchas. Cuando nosotros hemos visto que las experiencias de lucha que se han dado en los diferentes espacios de trabajo, en los diferentes lugares de trabajo del sindicalismo, ¿sí? A la burocracia sindical no le ha temblado el pulso en tratar de, cuando ve que esa lucha puede superar a las direcciones burocratizadas, aislarlas, fragmentarlas, dejarlas solas. Entonces es una práctica que ha sido constante. Indudablemente, hay un dicho que se usa frecuentemente en este espacio, que es, debo reconocer que no lo comprobé científicamente, ¿no? Pero dice que cuando el pescado se entra a descomponer, lo primero que entra en putrefacción es la cabeza, ¿no? Entonces, queda como tarea para googlear, ¿no? Pero indudablemente lo que nosotros visualizamos es una enorme descomposición ideológica, ¿no? En donde el planteo de lucha de clases, en donde el planteo de los intereses antagónicos de la burguesía con los nuestros, la nuestra clase trabajadora, no son los hegemónicos y sí es un constante planteo de la conciliación de clases. Digo, una muestra más de lo que puede llegar a ser la burocracia sindical en defensa de los intereses o como escudero del Frente Amplio puede ser incluso tener en cuenta esta situación que después se va a profundizar, pero de la recolección de firmas de los 135 artículos contra la LUC, o lo que va a ser cuando hablamos de consensos y acuerdos, que seguramente a la segunda mitad del año nos va a tener discutiéndolo con mayor profundidad de lo que se viene haciendo ahora, lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Frente a esta situación, ¿no? Porque planteamos la descripción de lo que es el papel que viene jugando la burocracia sindical, resta saber cuál es el papel que viene jugando el sindicalismo clasista. En ese sentido, creo que uno ya desde hace tiempo, cuando participa de los espacios de discusión, de intercambio y de debate con los compañeros, hay algunas palabras que resuenan cotidianamente, ¿no? Me parece que no es sorpresa para nadie cuando escuchamos la debilidad, cuando escuchamos cierta fragmentación, ¿sí? Y en realidad las condiciones materiales de nuestra clase, en la situación que describíamos anteriormente y en la cual se encuentra,
da lugar para que el clasismo, ¿sí?, el sindicalismo clasista, dé muestras de algo diferente a lo que viene siendo quizás una cierta práctica reiterativa. En ese sentido, nosotros consideramos, cuando hablamos del desarrollo de una tendencia clasista en el movimiento obrero y popular, apostamos a los espacios de intercambio, ¿sí?, a los espacios en donde indudablemente van a surgir las diferencias, debemos discutir en torno a esas diferencias, pero en donde también, indudablemente, la lucha nos demuestra que existe una enorme cantidad de similitudes, las cuales a veces dejamos un poco de lado y nos centramos en las diferencias. Entonces, indudablemente debemos darnos espacios de discusión y de lograr procesos de avanzada. También estas condiciones materiales, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de lo que son un sindicalismo clasista con principios programáticos superadores de lo reivindicativo. Esta realidad material que vienen padeciendo los trabajadores, indudablemente da cuenta para que nosotros tengamos ciertos planteos programáticos superadores. Cuando nosotros tenemos miles de trabajadores en el desempleo, cuando tenemos miles de trabajadores comiendo de ollas populares, yendo a los lugares de refugio porque no pueden pagar un alquiler, hay que decirle a esos trabajadores, como decía la compañera anteriormente, que la plata está. Hay que levantar el no pago de la deuda externa. Hay que ver a dónde se va esa plata, que es beneficio de los capitalistas en perjuicio de los trabajadores. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que cuando estamos todo el tiempo resonando en nuestros oídos el tema de la salud, ¿no? Es decir, tenemos un sistema capitalista que lucra con todo, incluso con la propia vida. Entonces, defendamos y levantemos principios como en torno a la salud y a la generación de un sistema de salud diferente al que se termina consolidando y esparciendo en esta realidad, que termina costando la vida de miles de trabajadores. Entonces, nosotros consideramos incluso que el espacio del sindicalismo clasista tiene discusiones de lo reivindicativo y también para aportar desde lo programático. En ese sentido, una de las tareas que quizás coincidimos, y después se va a profundizar quizás en el aspecto político, de cuáles son las diferencias que nos pueden llegar un poco a dar más fuerte la discusión, es el apego a lo que es a la acción del seguidismo de masas, en donde indudablemente muchas veces en el afán de no discutir frontalmente con la burocracia sindical, para de esa manera no despegarse de las bases, en el sentido de decir claramente que un sindicalismo clasista tiene que darle al Estado, que asegura las ganancias de los capitalistas, porque es su instrumento de opresión sobre la mayoría, a la oposición que viene cumpliendo el Frente Amplio, que legitima esas políticas, y de la misma manera, con la misma hazaña que le damos a ellos, tenemos que dar a la burocracia sindical, que es cómplice de todo este tipo de políticas. Indudablemente, compañeros, compañeras, nosotros creemos que hay una enorme cantidad de condiciones, tanto materiales, objetivas, y hay que tratar de apuntalar a generar las condiciones subjetivas, que indudablemente la lucha, como ha demostrado estos 60 años que ha cumplido esta organización, y no fue que la unificación de las luchas y de una izquierda consecuente y un sindicalismo clasista nació con el MRO, sino que el movimiento sindical tiene una enorme trayectoria de unidad frente al enemigo. Tenemos que retomar banderas que implican la lucha por generar una sociedad sin explotados ni explotadoras. Y eso se puede lograr con la destrucción del capitalismo, no la humanización ni la reforma como algunos nos quieren hacer creer. Bueno, compañeros, antes de arrancar la última intervención, tengo mensajes para compartir que nos hacen llegar diversos compañeros. Voy a leerles el mensaje que nos mandan los compañeros del FAR de Argentina, que con nosotros integran la Coordinadora Guevarista Internacionalista. Paso a leer. Desde Argentina, el FAR, Frente de Acción Revolucionaria, saluda a las y los integrantes del MRO de Uruguay en su 60 aniversario. Camaradas con quienes compartimos la tarea de avanzar en la lucha revolucionaria, tarea que se concreta mediante la CGI, Coordinadora Guevarista Internacionalista. Su firmeza ideológica y política durante tantos años es ejemplar para la militancia latinoamericana. Su lucha por la revolución socialista, sin transar, sin claudicar ante el reformismo y el seguidismo al populismo, marca el camino para construir una verdadera opción revolucionaria consecuente para la clase obrera y los sectores populares.
En estos tiempos de terrible crisis capitalista, de ataque brutal contra la clase trabajadora, es necesaria la unidad de las y los revolucionarios para construir la organización revolucionaria continental, que junto a las masas de la lucha política para desarrollar la fuerza popular, para destruir el capitalismo y construir el Estado socialista. Muchas gracias, compañero del FARC. Tengo otros saludos también. Desde la agrupación de corrientes revolucionarias saludamos fraternalmente a los compañeros del MRO en su 60 aniversario. 60 años de coherencia, 60 años en defensa de los principios, 60 años de lucha intransigente e inquebrantable en favor de los oprimidos. Que supo estar cuando había que estar, desde el lugar donde los contextos históricos los encontró, siempre en defensa de los más necesitados, ayer, hoy y siempre. Arriba los que luchan, por un pueblo organizado y armado, contra toda opresión, ACR, salud. Muchas gracias, compañeros. Hay otro saludo. Estimados y queridos compañeros del MRO, presente. Por intermedio de esta, queremos hacer llegar a ustedes un fervoroso abrazo en el 60 aniversario de vuestra organización. Debido a las condiciones generales que está viviendo nuestro país, nuestra región y el mundo, lamentamos no poder estar presentes para brindar por un nuevo aniversario de coherencia política, de compromiso revolucionario y de estar siempre donde nuestro pueblo lo necesite. La historia del MRO, desde su nacimiento en 1961, ha sido ejemplo de lucha y solidaridad, al igual que de compromiso con los más pobres, con los desposeídos, con los trabajadores, y siempre ha recorrido con humildad y sin claudicaciones todos los caminos, al igual que todos los métodos de lucha que la coyuntura política lo ha requerido. Es nuestro deber reconocer en esta organización la coherencia y la entrega desinteresada en pos de la unidad, de una unidad sin exclusiones, de la unidad de los que luchan por un mundo mejor, un mundo anticapitalista, antiimperialista, un mundo sin excluidos, que no puede ser otro que la lucha por el socialismo. Salud, compañeros, arriba los que luchan y no transan. Montevideo, 21 de abril del 2021, expresos políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARO. Muchas gracias, compañeros. Y por último, voy a compartir un saludo muy especial. 21 del 4 de 2021. Hace 60 años, un grupo de compañeros entendimos llegado el momento de enfrentar a la oligarquía en todas las circunstancias que fueran necesarias y con el único fin de luchar por todos los medios para lograr darle al pueblo lo que le corresponde por sí mismo. En este aniversario, y disculpándome por no estar presente acompañando al movimiento revolucionario oriental, solo expreso: gracias, MRO, por tu existencia. Chichi. Bien. La compañera Chichi, hasta el día de hoy miembro del MRO, es miembro fundadora de la organización y ha sido durante 60 años miembro de esta organización. Lamentablemente, por la situación de la pandemia, no puede hacerse presente. Antes de comenzar, también queríamos mandar un saludo muy especial a los compañeros que también forman parte del MRO y que están en la base Suecia, que desde la distancia constantemente están formando parte del trabajo de nuestra organización. Así que un saludo muy especial para los compañeros desde allá. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en los diferentes medios en este aniversario. Un aniversario atípico, diferente, con todas las limitaciones y las restricciones que nos imponen las medidas de restricción a la movilidad y al derecho a reunión establecidos por el gobierno. Es, desde el punto de vista personal, y si me lo permiten, un enorme honor y una enorme responsabilidad intervenir en este acto que constituye el aniversario, la conmemoración del 60 aniversario de esta organización, tan cargada de historia y tan cargada de compañeros tan valiosos que han transitado por acá. Como los compañeros mencionaban, este 60 aniversario nos encuentra en un periodo de profunda crisis. No hay nada nuevo, todos lo sabemos y lo vivimos día a día. Pero no es una crisis local, estamos ante una situación de crisis capitalista a nivel internacional. El Uruguay no es una excepción y es una frase que se repite constantemente en la historia de nuestra organización. Si uno analiza la situación internacional, la clase obrera a nivel mundial
ha sufrido un golpe brutal por parte de la burguesía y los gobiernos que actúan para ello. No es la idea aburrirnos con cifras, es fundamental conocer las cifras y manejarlas, pero no es la idea entrar ahora en detalle. Pero sí señalar algunos aspectos. Los organismos internacionales, los organismos financieros internacionales elaboran cálculos de las pérdidas sufridas, de las pérdidas de la actividad económica sufridas a partir de la crisis desatada el año pasado, a partir del estallido de la pandemia, pero que en realidad se venía arrastrando desde años anteriores. Y las estimaciones que plantean hablan de una caída del PBI mundial del entorno de 4,3, 4,4%. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel internacional, en el año 2020, se generó un valor agregado menor al año 2019 en más o menos unos 3,7 millones de dólares. Es una cifra inimaginable. Para que tengamos una idea, en el Uruguay el PBI ronda los 50.000 millones. Estamos hablando de 3,7 millones de millones. El PBI de Argentina, por ejemplo, no llega a los 500.000 millones de dólares. Estamos hablando de 7, 8 veces más de todo lo que produce la Argentina en un año. Es lo que cayó la actividad económica a nivel mundial en el año pasado. Fue la mayor caída desde el año 1946, inmediatamente a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que, como en toda crisis capitalista, la gran burguesía utiliza el proceso de la crisis para aumentar su ganancia, se produce la concentración de capital, cada vez hay menos ricos y más ricos. Las cifras que ilustran la ganancia de los grandes burgueses son realmente vomitivas. Los 5 burgueses que más ganaron el año pasado, 5 personas, aumentaron su fortuna en más de 310.000 millones de dólares en un año. Al mismo tiempo, la clase trabajadora sufrió un golpe brutal. Si decíamos que el FMI y el Banco Mundial calculan que la caída de la actividad económica a nivel mundial fue del orden del 4,4% del PIB mundial, o sea, unos 3,7 millones de dólares, la OIT, un organismo que no se caracteriza por ser clasista, ni combativo, ni mucho menos, pero que elabora informes acerca de los datos y los grandes indicadores del trabajo y de la clase obrera a nivel mundial, presentó un informe el año pasado que hablaba en diciembre del año pasado, hablaba de cuánto fue la pérdida en horas de trabajo y en ingresos por parte de la clase obrera en ese año. En cuanto a horas de trabajo, se perdieron el año pasado el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Esto, por supuesto, no quiere decir que fue exactamente ese número de desempleados, porque hubo gente que perdió horas de trabajo y no quedó completamente desempleada. La OIT estima que unos 114 millones de personas quedaron desempleadas el año pasado. América Latina es el continente más golpeado. Ahora bien, lo interesante, o por lo menos desde nuestro punto de vista, un dato muy interesante viene acá. La OIT calculó también cuánto se había perdido por ingresos por parte del trabajo, por parte de la clase trabajadora a nivel mundial. Y el cálculo da aproximadamente un 4,7% del PBI mundial. O sea, unos casi 4 millones de dólares es el ingreso que perdió la clase trabajadora a nivel mundial. Comparando las cifras, claramente fue la clase trabajadora a nivel mundial la que absorbió no solamente todo el peso de la crisis, sino además la ganancia de los capitalistas. Esas cifras ilustran claramente la naturaleza de la crisis en la cual estamos inmersos. Y como es un proceso acumulativo, un proceso que tiene que ver con la propia naturaleza del capitalismo, las medidas que toman los gobiernos terminan favoreciendo el proceso, terminan pretendiendo apagar fuego con nafta. Lo que hacen los bancos centrales de las grandes potencias imperialistas es emitir dinero. Pero ese dinero no va a las familias, no va a los trabajadores para estimular el consumo y poner en marcha la economía. Va a los grandes bancos. Y en los grandes bancos el dinero se amontona sin que estos grandes capitalistas encuentren lugares donde volcar su dinero para obtener ganancias rápidas. Tal es así que el mes pasado se publica una noticia de un hecho que es desconocido en la economía capitalista hasta estos momentos. Hay bancos, de los más grandes bancos del mundo, que están rechazando depósitos.
En particular, en los medios de prensa vinculados a las finanzas internacionales, el mes pasado, se señalaba que JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, se fijó como objetivo reducir los depósitos que tiene en 200.000 millones de dólares. Le pidió a las empresas que tienen depositados en ese banco que retiren dinero del banco. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay suficientes negocios para el marco capitalista, en el marco de la crisis brutal que hay, para obtener ganancias que compensen lo que tienen que pagar en intereses por tener esos 200.000 millones de dólares depositados. Esa es la magnitud de la crisis capitalista donde estamos. Pero no nos engañemos con planteos mecanicistas que abundan. Crisis no quiere decir revolución necesariamente. Crisis quiere decir miseria, quiere decir pobreza, quiere decir que la clase trabajadora la pasa mal y que ciertos sectores, pequeños grupos, minúsculos grupos de grandes capitalistas se enriquecen brutalmente. Lo que sí quiere decir este análisis es que la crisis está para quedarse y cada vez se profundiza más. Las medidas que va a imponer el capitalismo a nivel mundial para salir de esta tendencia a la crisis es profundizar lo que ya hay. Profundizar la explotación de la clase obrera de los países imperialistas y sobre todo de los países dominados como los nuestros. Profundizar la división internacional de trabajo, es decir, profundizar la primarización de nuestras economías. En nuestros países sobramos la gente, sobramos los trabajadores. En nuestros países lo que busca el imperialismo, más allá de algunos nichos de mano de obra barata, es la extracción de los recursos naturales para alimentar los sectores donde sí se desarrolla el trabajo fabril, donde se desarrolla la producción. En particular, lo que asoma de esta crisis es el gran desarrollo de la economía china, que avanza cada vez más a pasos agigantados en la disputa ante el imperialismo rival, el imperialismo hegemónico que es el norteamericano. Lejos de alguna ilusión, para nosotros lo único que significa esto es que no solamente tenemos la presencia de las empresas multinacionales norteamericanas saqueando nuestros recursos y esquilmando nuestra capacidad de trabajo, sino que también tenemos a los chinos haciendo exactamente lo mismo y, como están en competencia, compitiendo a ver quién logra explotarnos a niveles superiores. Esa es la situación a nivel internacional. Ese es el marco en el cual los compañeros que me precedieron daban un pantallazo de la situación en nuestro país. Como decía Fernando, acá nadie nos puede contar, a ningún trabajador le vamos a contar lo que estamos viviendo. Decenas de miles de personas comiendo en ollas populares o dependiendo de una canasta o de una partida alimentaria para poder subsistir mínimamente. Porque más que eso es imposible hacer. Con una partida de 2, 3 mil pesos, con una canasta de alimentos, con una changuita, lo que se puede subsistir no alcanza para vivir, no alcanza para pagar un alquiler, no alcanza para pagar los servicios esenciales, no alcanza para hacer otra cosa más que endeudarse de aquí a futuro, lo cual genera para nuestra clase una situación de largos años de penurias y largos años de padecimiento, donde va a tardar una enorme cantidad de tiempo en comenzar un proceso de recuperación del nivel de ingreso, por ejemplo. En ese panorama, lo tenemos que decir claramente, el gobierno del multicolor, el gobierno encabezado por la calle Pou, es un gobierno hambreador, es un gobierno represor, con todas las letras. Ahora, son tan culpables del hambre de nuestro pueblo los gobernantes que están en el Poder Ejecutivo, como todos los representantes que están acá enfrente en el Palacio Legislativo, ya sea desde el gobierno o de la oposición. Son cómplices, como dice la consigna de este acto, tanto en los sectores que integran el progresismo a nivel político, los sectores políticos del Frente Amplio, que votan con el gobierno la mayoría de los artículos de la LUC, que votan con el gobierno gran parte de los artículos del presupuesto, que se callan la boca, como no pueden hacer otra cosa, cuando el gobierno entrega todos los recursos del país a las multinacionales, que se callan la boca cuando el gobierno firma concesiones por 50 años con empresas multinacionales entregando el patrimonio de nuestro país, porque ellos hicieron exactamente lo mismo. Porque en esencia, a nivel programático, en los grandes temas del país, hay un acuerdo profundo y completo en todo el espectro político, con representación parlamentaria por lo menos, en nuestro país. Hay acuerdo en
mantener la estructura de nuestro país productor de materias primas sometida al imperialismo. Hay acuerdo en pagar la deuda externa. No se discute jamás en un presupuesto ni en ninguna sesión parlamentaria el tema de la deuda externa. No se discute jamás la estructura impositiva, donde la recaudación estatal se basa en los impuestos al trabajo y al IRPF y al consumo popular, el IVA. Lo demás es complemento. Las medidas que está tomando la calle Pou y su gobierno y su poder ejecutivo, donde en el marco de la crisis brutal que se ha volcado sobre el país, el norte, el enfoque de su política es subsidiar al capital. A nadie puede sorprender que un oligarca subsidie oligarcas. Está defendiendo a su clase y está actuando de acuerdo a sus intereses de clase. Ahora, también es cierto que son tan responsables los dirigentes frente amplistas que aplauden esas medidas y que a lo sumo reclaman mayor confinamiento. Reclamar mayor confinamiento acompañado de pedir una renta básica, un ingreso miserable que no da ni para pagar un alquiler, es ser tan cómplice de la miseria de nuestro pueblo como el gobierno. Acá no hay un reclamo de salario, no hay un reclamo de mantenimiento de los puestos de trabajo. Cuando la crisis económica se vuelca sobre la clase popular, sobre los trabajadores de nuestro pueblo, sobre los cuentapropistas, sobre los artistas callejeros, sobre la gente que sobrevive vendiendo en un ómnibus, el planteo de un salario de emergencia, una renta básica como plantea la socialdemocracia europea y de la cual el Frente Amplio y el PCNT toman la idea, simplemente consiste en buscar asegurar un mínimo de subsistencia para los sectores más golpeados, de la misma manera que hace el gobierno con las canastas de alimentos o aumentando las partidas del MIDES. No hay diferencia más allá de algunos pequeños detalles. No hay ningún planteo acá de oposición que esté planteando que los empresarios mantengan los puestos de trabajo, que los trabajadores sigan cobrando sus sueldos completos, que la salud sea gratuita para todos, que el sistema de salud al servicio de los grandes empresarios médicos sea pasado al Estado para poder realmente dar una respuesta seria a la situación y para que no se muera la gente en las ambulancias esperando 10 horas a la puerta de una emergencia, por ejemplo. No hay nada de esto, no hay una oposición planteada a este gobierno por parte del Frente Amplio. Como no la hay, como escribía el compañero Fernando, en el plano sindical y social. Esperar del PIT-CNT una convocatoria a la lucha es realmente muy inocente. Ya han dado muestras durante los 15 años del gobierno frente amplistas y mucho antes también, de que no hay ningún interés en estimular, en convocar al pueblo a participar, a debatir, a llenar los sindicatos y a salir a luchar. El modelo sindical es el modelo burocrático, es el modelo de la cúpula que dirige y negocia con el patrón y que mantiene sus privilegios a costa de entregar el salario, entregar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Ese modelo sigue perfectamente vigente. El PCNT ha sido más obsecuente con este gobierno que con el del Frente Amplio. Lo dijo propio Médez y lo repito a lo que decía Fernando. No solamente firmaron la rebaja salarial el año pasado, la firmaron en tiempo récord. Y para hacer esa firma no consultaron a un solo trabajador. No hubo una sola asamblea donde se pusiera a discusión de los trabajadores a ver si realmente los trabajadores estaban dispuestos a bajarse el sueldo. Trabajadores que no debemos dejar de recordar que venimos de una situación de niveles salariales bajísimos, donde al finalizar los gobiernos frente amplistas, la mayor parte de los trabajadores, según las propias cifras del gobierno, no pagaban IRPF, por la sencilla razón de que no llegaban con sus salarios al mínimo imponible, es decir, unos 34.000 pesos en ese momento. Nominales, ¿no? Que en la mano te quedaban 26.000, 27.000 pesos. De ahí venimos con niveles de desempleo en febrero del 2019, también récords, niveles similares al año 2006, casi 190.000 personas desempleadas, según las cifras oficiales. Es decir, venimos con un movimiento obrero, con una clase trabajadora que ya venía duramente golpeada de los gobiernos anteriores, donde entre el año 2015 y el año 2019 se habían perdido 50.000 puestos de trabajo. Y en el año 2020 se perdieron 60.000 más. En 6 años en este país se perdieron 110.000 puestos de trabajo. Y la burocracia sindical que dirige el PCNT no dice nada, se calla la boca. Es más, plantea que hay que defender el trabajo rebajando el salario. Esa es la única propuesta que tiene para los trabajadores.
En este panorama, entonces, los planteos que múltiples organizaciones a lo largo de la historia de nuestra clase han levantado y de las cuales nosotros tenemos el orgullo de ser una de ellas. La reivindicación de la unidad de la izquierda para luchar contra el enemigo, la reivindicación de enfrentar al imperialismo sin claudicaciones, sin transar y sin esperar nada de la burguesía nacional, la concepción de enfrentar al reformismo en todas sus variantes constantemente, el planteo de la unidad del clasismo para luchar, la unidad de verdad, no la unidad para transar de la burocracia, no la unidad para aplastar los conflictos y para meterle una losa a todo intento de participación y difusión de los trabajadores. La unidad para compartir la suerte de los que luchan, de los que están peor. Esa unidad es el planteo que ha levantado históricamente el clasismo. Es la unidad para luchar. Creemos que esas concepciones históricas de nuestro pueblo, que arrancan con la clase trabajadora de nuestro pueblo, siguen más vigentes que nunca. Es más, creemos que la realidad actual interpela duramente a toda la izquierda, a todo el clasismo, la necesidad de dar una respuesta. Y una respuesta diferente a la de la burocracia sindical. La burocracia sindical que hoy en día está embarcada en el acto de la juntada de firmas por el referéndum contra la LUC. Al día de hoy anuncian que llevan la mitad de las firmas que están juntando. Están pidiendo más tiempo al gobierno de la calle Pou que les conceda más tiempo para anular la ley que ese gobierno votó. Cuando no recuerdan que estuvieron más de 5 meses dudando si convocaban o no al plebiscito, y después estuvieron como 2 meses viendo qué artículos recortar para que fueran aceptables por la cúpula del Frente Amplio. Y es toda la propuesta que hay. Si el trabajador tiene hambre, salí a juntar firmas contra la LUC. Si te apaleó la policía en la calle, en el barrio, salí a juntar firmas contra la LUC. Si querés hacer una movilización y ahora te meten el decreto que prohíbe, que crea la ley que crea el delito de peligro, bueno, vamos a juntar firmas contra la LUC. Esa es la única propuesta que viene tanto de la burocracia sindical que dirige el PCNT y las organizaciones sociales más grandes de nuestro pueblo, y el propio Frente Amplio, que es el que dirige a todos estos espacios. Ante esto, la realidad nos interpela. Bueno, ¿qué proponemos desde el espacio clasista? ¿Qué le ponemos enfrente a esta planteo? Y la realidad es que desde el clasismo no estamos dando una respuesta adecuada a la situación. Y lo debemos decir claramente. Debemos ser profundamente autocríticos con nuestra propia acción. El clasismo no ha logrado generar una alternativa visible para las masas, una alternativa creíble para el trabajador, ni durante los años de gobierno frente amplista, ni ahora cuando gobierna la derecha tradicional. No lo hemos hecho. Cada sector sigue embarcado en su lucha válida y legítima, pero aislada, propia. Cada uno embarcado en su propio proyecto y muchos haciendo seguidismo de los planteos del Frente Amplio. La idea de pegarse a la base frente amplista, rebajando el programa, rebajando la crítica a lo que están haciendo los dirigentes del Frente Amplio, acá en el Palacio Legislativo y transando con el gobierno, reuniéndose con él en la Torre Ejecutiva. Rebajar el programa, el silenciar la crítica ante las acciones de la dirección Frente Amplista, lo único que hace es fortalecer las posiciones del Frente Amplio y del gobierno y debilitar la posibilidad de la construcción alternativa. Lamentablemente, como decíamos, hay importantes sectores de la izquierda, hay importantes sectores del clasismo embarcados en esa concepción. Desde nuestra humilde concepción, la tarea es otra, la tarea es muy diferente. La tarea en un momento donde la clase trabajadora está siendo golpeada, donde la burguesía está agrandada, gobierna con la fusta bajo el brazo, cuando tiene toda una oposición, que por lo menos se plantea como oposición ante las masas, que le hace el juego y que le hace los mandados y que trabaja para ellos. Cuando tenemos esa situación y con una izquierda extremadamente débil y un clasismo fragmentado, la primera tarea es buscar encontrarnos, unirnos, empezar a discutir, buscar puntos de acuerdo mínimos para poder llevar adelante acciones en común. Es cierto que hay historias de enormes divisiones, de fracasos en intentos unitarios, pero la realidad nos impone la obligación una y otra vez de volver a intentarlo, tanto a nivel político como a nivel sindical. En nuestros 60 años, el mensaje que podemos transmitir es ese humilde llamado, el llamado a la unidad de la izquierda, a la unidad del clasismo,
unidad de la cual no somos ilusos. Sabemos que hay que construirla conscientemente. Sabemos que ninguno de nosotros está ajeno a las tendencias sectaristas, al egoísmo heredado de la influencia burguesa en el propio movimiento obrero, en nuestro propio pensamiento, al intento de la autoconstrucción y de la autoproclamación y de la construcción de nuestro propio proyectismo. Creemos que es fundamental en este momento, donde nuestro pueblo está pasando hambre y donde nuestro pueblo está siendo reprimido brutalmente, es fundamental que dejemos de lado eso y avancemos a construir en serio las herramientas que nos den la fuerza para poder de verdad incidir en la situación política. Hasta el día de hoy, esa es la principal tarea que tenemos pendiente. En estos 60 años, nuestro movimiento ha planteado una y otra vez estas consignas. Nos podrán acusar de múltiples cosas, pero no nos pueden acusar de haber sido incoherentes. Hemos planteado constantemente la unidad sin exclusiones de la izquierda que pelea por un programa de soluciones inmediatas, por un programa de soluciones populares, por un programa que transforme radicalmente la estructura de este país, por un programa que golpea a la burguesía y al imperialismo. Hemos planteado constantemente la lucha por enfrentar al reformismo y el desarrollo de una tendencia clasista del movimiento obrero y popular. Hemos planteado constantemente la necesidad de la unidad del clasismo para desarrollar una tendencia, un movimiento capaz de convertirse en una alternativa de dirección en el seno del movimiento obrero de nuestro pueblo, alimentada con las más variadas vertientes de la ideología y de la tradición histórica de lucha de nuestro pueblo. Al cabo de 60 años, lo que tenemos para plantear sigue siendo lo mismo. Por ahora, lo único que me queda por cerrar el planteo es repetir las consignas que encabezaron este acto. La convocatoria del MRO en sus 60 años es a la unidad del clasismo, a la unidad de la izquierda, para luchar contra ese gobierno hambreador y represor, contra el progresismo cómplice, por la unidad del clasismo para impulsar una tendencia clasista en el movimiento obrero y popular, por la coordinación mínima de los esfuerzos de la izquierda consecuente para avanzar en la lucha por un programa en primer lugar, de salida de la crisis, un programa que atiende a las necesidades más elementales de nuestro pueblo y que se plantea la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Muchas gracias por la atención.